Voy a leer un fragmento de este libro que es entre crónica y novela, ¿no? Autobiográfico. Un fragmento nada más porque ¿por qué no? Este es una memoria de una etapa en que me dediqué a boxear un poco, de esas locuras que hace uno cuando está muy chiquillo. Y es mi segunda pelea. Se llama Campeón de Santa Marta a Catitla, porque fui a pelear a la prisión de Santa Marta a Catitla y peleé contra el campeón. Ay, cabrón. Entonces, así se llama. Dice, yo era un chamaquito ciertamente garrudo, mido 1.68, o al menos eso medía en aquellos tiempos, pero pesaba 55 kilos, muy por debajo del peso normal, según las tablas de los nutriólogos. Iba a pelear contra Rubén López LPZ, sí, así. Era el campeón gallo del penal, pero en ese momento tuvieron buen cuidado de no decírmelo. Era un señor, yo lo veía señor en aquellos tiempos, de unos 30 a 32 años. Tenía unos 8 o 10 centímetros menos de estatura que yo. También estaba agarrudo y más grueso. Yo tenía lo que en el medio normal, Rubén López, yo tenía lo que es el miedo normal. Rubén López estaba exaltado. Guardaba una descomunal cantidad de furia por estar preso, sabrá Dios desde hacía cuántos años. Sin duda el box era su salvación, la manera de sentir que, si bien su vida era espantosamente desgraciada, al menos podía pegarle a alguien, y mejor si el golpeado vivía afuera, y mucho mejor si era un chamaquito con un futuro que él ya casi no tenía. Y yo pelearía contra él y contra todo eso. Sonó la campana. Rubén se lanzó corriendo a agredirme. La gente levantó un murmullo de terror que decía, lo va a matar. Pero yo no era un peleador tan novato. Giré un poco con 2 sencillos pasos y Rubén se fue en banda escandalosamente. La gente soltó un ¡ah! De alivio. Fue un grito que me sorprendió, pero que entendí muy bien, lo cual me animó. Como mi peleador era chaparrito, la lógica más elemental me dijo que tenía que mantenerlo alejado con el jab para que no me pegara. Me cargaba un jab bien hechecito, rápido, violento, inopinado. Así que me dije, no me alcanzará con sus locazos volados. Será suficiente con tener las manos siempre en alto y rematándolo con derechas igual, rectas, largas. Cuando se aviente, recibirlo con el upper de derecha y así me puse a pelear. Era muy buena estrategia. El tío Jiménez, mi entrenador, no aportaba nada. ¿Cuál era su función? Pactar peleas, llevarnos al lugar y jactarse de que era el entrenador bajo el mando de Pancho Rosales. Le valía madres al tío. A Rubén López yo lo hostigaba, lo molestaba con mi jab de izquierda, lo mantenía muy ocupado y él no se lo quitaba. Por un momento pensé, capaz que con esto es suficiente para ganarle. El señor me demostraría que no. Era muy bravo el cabrón, aguerrido como debe ser un preso de Santa Marta a Catitla. Necesitaba mucho más que mi excelente jab para vencerlo. Me tiraba unos mandarriazos brutales, pero era difícil que me los atinara. Sus jabs yo los detenía con el guante derecho y en cambio mi jab a la mitad del primer episodio ya lo tenía con la nariz sangrante. Pero era tesonudo, fuerte y valiente hasta el suicidio.
Se acercó como pudo, recibiendo jabs y derechas, y colocó 2 o 3 ganchitos cortos que también me hicieron sangrar la nariz. Evité que me siguiera golpeando metiéndome al abrazo, pero el güey había encontrado la fórmula. Entonces yo tenía que girar y mantenerme alejado de sus constantes embestidas. Así lo hice. Lo dañé más. Pero a veces podía eludirlo y a veces no. Era un auténtico toro de lidia. En los embates casi siempre salía más perjudicado, pero de pronto sí me atinaba un buen chingadazo en la cara. Creo que gané el primer asalto por 10-9. Aunque me hubiera ido sangrando abundantemente de la nariz, él también sangraba. En la esquina el tío Jiménez me vació agua en el con el cuenco de la mano y me dijo, levanta la cabeza. Obedecí y me echó el agua dentro de las fosas nasales. Moví la cabeza como si me ahogara. Me estaba ahogando, pero era su manera de limpiarme la sangre de la nariz. En aquellos tiempos las inflamaciones se combatían frotándoselas con una moneda de a tostón. Ahora hacen lo mismo, solo que en vez de moneda usan una especie de plancha. Sonó la campana. Salí de mi esquina y nos trabamos en un duelo de golpes que era una orgía. Por más que yo trataba de eludir el pleito de toma y daca, para administrarle mis jabs y cruzados de lejitos, aquel loco embestía desesperado. Le interesaba matar aún al costo de que pudiera morir en el intento. Yo lo quería lejos, fustigándolo. Me procuraba fuera de su alcance, pero azotándolo con mis golpes de más larga trayectoria. Lo castigué con gran dureza, pero él también me atinó golpes, aunque muchos menos. No dejaban de ser importantes. Los dos sangrábamos de la nariz de una manera que aquello parecía rastro. Había charquitos de sangre en la lona, pero juro que Rubén sangraba más que yo. Aunque yo no tenía poca sangre, como había frecuentes acercamientos en los que él colocaba su mandíbula sobre mi hombro y viceversa, yo tenía la espalda recorrida por largos chorros de sangre. Él tenía un poco menos de la mía. La golpiza era júbilo para el público. Jamás habrían esperado resistencia del güerito flaco, aparentemente indefenso, que era yo, frente a su campeón. La pelea se había vuelto una orgía de sangre nasal. Yo tenía a Rubén López muy maltratado. Ya traía los ojos hinchados, en especial el derecho, que es donde le pegaba mi jab, pero también, aunque un poco menos, el izquierdo por las derechas que le había atinado. Él, un recio peleador, me había hecho sangrar la nariz y muy poco más daño había logrado infligirme, pero la pelea era durísima por su tosudez, su tenacidad y uno que otro durísimo volado que había logrado atinarme. Pero yo le iba ganando la pelea. Pero no era gratis. Terminó el segundo, me fui a mi esquina. Cuando llegué desde el público le gritaron al tío, está lleno de sangre de la espalda. Pero en cuanto me quitaron el protector bucal, dije, no es mía, es del otro. El tío volvió a echarme agua por la nariz y yo, actuando como por instinto, no me dejaba. Me limpiaron la mucha sangre que tenía en el pecho, mía, y también la mucha más que tenía en la espalda de Rubén López. La toalla quedó empapada de sangre con agua. Recuerdo que antes de que sonara la campana había salido limpiecito y al terminar había regresado batido de rojo de la cara, en el pecho, en la espalda. No exagero, hasta las piernas me llegaba la sangría. Sonó la campana, era el tercer lapso de pelea. Ahora me doy cuenta de que yo iba muy bien entrenado, porque salí a pelear con enjundia y Rubén no tanta como había mostrado en el primer asalto. Allá fui con mi jab y mis derechas. Rubén me contestaba tirando tremendos golpazos desordenados que se volvían fáciles de esquivar. Ya no embestía con la misma enjundia, pero lo estuve lacerando de la cara y no le hacía efecto. En algún momento intentó el acercamiento a intercambiar ganchitos. Así le atiné un gancho al hígado con el que lo agarré flojito y le saqué todo el aire.
Se fue casi corriendo a una esquina imposibilitado para absorber aire. Había sido un formidable chingadazo. Lo alcancé y se hizo bolita. Entonces me dio una felpa bastante asquerosa. Ya se mostraba indefenso. Le estuve pegando. Fueron quizá 15 golpes. Así lo anoté en una carpeta que conservo desde aquellos tiempos hasta que lo saqué del ring. Perdón. De ahí lo recogieron muy maltratado, con escoriaciones en las cejas, en los pómulos, sangrando de la nariz y de la boca. Yo también estaba batido de sangre, una madriza espantosa, doble, porque yo no me iba limpio. La mejor pelea de la tarde. Es lo bonito del box. La gente, los presos y sus familias me ovacionaron en grande. Había sido una batalla brutal y sangrienta. Hasta trapearon la lona para que los que subieran al cuadrilátero en la siguiente pelea no fueran a resbalarse con la sangre. Para premiar al triunfador, alguna muchacha del público, una jovencita que estaría de visita, hija de algún preso, entregaba al vencedor un ramo de flores. Llegó una linda muchachita, quizá un año menor que yo, a darme el premio, todavía con los guantes puestos y debidamente aseado de tanta sangre que había emitido. Le recibí el ramo de flores y la agarré de la nuca y le di un beso en la mejilla. Era el año 1969 y las costumbres del siglo pasado no eran las de ahora. En cuanto al asunto de los besos, ha transcurrido más de un siglo. Besar a una muchacha, incluso en la mejilla en aquel tiempo, era un gran atrevimiento, pero el público me lo festejó. Gritaron y aplaudieron. Porque besé a su niña. Y ella también se mostró complacida. Pensé que ojalá pudiera verla alguna otra vez en esta vida. No ocurrió así, por desgracia. ¿O cómo saberlo?